niño que practica balonmano se queda. Uno de los potenciales o de las fortalezas que puede tener un deportista el poscarrera puede ser esa capacidad de adaptarse a equipos nuevos. Yo tenía muy claro que lo más importante era empezar a trabajar con esa edad. En Asobal el 75-80% ahora mismo son profesionales, pero con unos salarios que no son los salarios que se podían vivir en otras épocas. Entonces yo podía jugar en un equipo en Castilla-La Mancha y ser presidente de otra comunidad autónoma, como era el caso de Madrid. Estamos en la época en donde más posibilidades tienes de ver partidos de balonmano de la historia del mundo. Tenemos un tope que son las instalaciones deportivas. Si yo mañana quiero meter 3.000 niños más que quieren hacer balonmano, no tengo instalaciones donde ponerlos. No hay. Bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen y hoy vamos a hablar de balonmano sobre todo. Y es que hemos traído a una leyenda del balonmano español como JJ Hombrados, José Javier Hombrados, presidente actualmente de la Federación Madrileña Balonmano, pero bueno, todo el mundo le conocéis, portero, exportero, selección española, balonmano Ciudad Real, bueno, también otros sitios, pero tu experiencia más reconocidas, ¿no? Por un poco toda la audiencia. JJ, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer estar aquí. La verdad que, bueno, siempre hace ilusión que te hagan un podcast y sobre todo, pues cuando el tiempo pasa y ya dejas de ser ese JJ Hombrados de la portería, pues poder hablar de muchos más temas sobre todo de lo que hacemos en la actualidad. Oye, Jota, nosotros no vamos a venir a descubrir quién eres, pues todo el mundo te conoce de cualquier persona que haya trabajado o trabaje en el sector y más por lo que conseguiste en tu etapa como deportista, pero hoy queremos plantear otro tipo de entrevista contigo, ¿no? Que es un poco más, te lo decía fuera de cámaras, más la parte profesional, ¿no? Que todo el mundo sepa cómo ha sido esa evolución del deportista a más la parte institucional y más la parte gestora ahora mismo, y que la gente conozca más del balonmano, es decir, cómo se trabaja en el balonmano, quién trabaja, qué perfiles se buscan, qué es lo que estáis haciendo desde la federación, qué es lo que está haciendo la española, qué es lo que está haciendo Asobal, lo que nos cuentes, lo que nos puedas contar y acercar un poco a la gente, oye, que en el balonmano, qué hay que hacer para trabajar ahí, qué perfiles se buscan y cuál es el camino del deporte y cómo al fin y al cabo el deporte puede crecer, ¿no? Que yo creo que es como la gente puede entender mejor. De todas formas, sí que quería empezar con esta entrevista. Tenemos a un deportista de élite como tú aquí, no todos los días podemos traer a alguien como tú que haya vivido lo que has vivido tú a nivel profesional en lo máximo de un deporte. Toda tu experiencia como deportista, ¿qué es lo que te ha aportado principalmente en tu carrera actualmente profesional, más en la parte gestora? Bueno, sobre todo, una vez que empiezas en el mundo profesional, las habilidades que tú has ido adquiriendo dentro del deporte pues te permiten poder asumir los cambios de equipo, cambios de personas, gestión de personas. Es muy importante. Yo creo que yo he vivido en varias ciudades en España, he vivido en el extranjero, he tenido compañeros de diferentes culturas y todo eso hace que mi capacidad de adaptarme a nuevos espacios sea muy ágil, sea muy rápida, no me cueste trabajo. Y eso, cuando estás en un mundo laboral donde hay muchos cambios y donde, bueno, pues pasan muchísimas cosas, pues es importante, ¿no? Esa capacidad de adaptarte y de ser flexible. ¿Dirías que eso es lo principal? Es decir, lo que más te ha aportado a ti el deporte, es decir, esa capacidad de, oye, estoy organizando, por ejemplo, ahora con la FED, organizáis un evento, un proyecto, y de repente planificas A, sale B, C, D, y tú mantienes más la calma o tienes más tranquilidad en el sentido, oye, no pasa nada, pues, oye, un problema, 20 soluciones. Sí, esa es una de las más importantes porque el mundo profesional de actual pues te exige esto, pero sí, obviamente hay muchas más otras, ¿no? Es decir, toda la experiencia que has adquirido de cosas que has visto en otros lugares, cómo se hacen los eventos en otros sitios, pues Alemania es un ejemplo de organización de eventos, la gestión de clubes, dijéramos también, pues cosas que aquí te parecen algo rutinario, las puedes aplicar en otros sitios y indiferentemente, ¿no? Eventos que has podido ver, lees diferentes cuestiones. Bueno, eso es información, ¿no? Al final vas a tener información más que otros porque tienes una cultura un poco más abierta al hecho de que te hayas permitido estar en diferentes lugares, ¿no? Y no es lo mismo cómo se hacen las cosas en Galicia y cómo se hacen en Castilla-La Mancha o cómo se hacen en Madrid y en Navarra. Esos son pequeños matices que al final, bueno, hacen que tu cultura o tu disco duro se cargue de mucha información que te permita. Pero la parte de la flexibilidad de la adaptación creo que es importante y hoy en los trabajos uno de los potenciales o de las fortalezas que puede tener un deportista en el el post carrera y todo esto, yo creo que
puede ser esa capacidad de adaptarse a equipos nuevos, a disciplinas nuevas, a jefes nuevos, a formas de trabajar diferentes. Oye, y el reseteo también tengo curiosidad. Una persona que ha vivido, que ha tenido la adrenalina que has tenido tú antes de los partidos, ¿no? Esa motivación, ¿no? Por ganar títulos, competiciones importantes, tanto a nivel de clubes como con la selección. Eso ahora llevado a la parte profesional, ¿cómo consigues motivarte? ¿Cómo entrenas el coco para estar? ¿Qué te llena a ti ahora, por ejemplo? Bueno, la motivación es una palabra muy importante para los deportistas porque buscamos cargar las baterías constantemente. No nos vale un proyecto rutinario y dentro de X tiempo esa rutina te Eso mata, caduca. nos mata. Sí, sí. Entonces tenemos que tener puestos dinámicos donde yo siempre digo que mi día no hay un día igual. O sea, en mi día a día no hay un día igual porque siempre hay cosas diferentes, hay problemas diferentes, hay situaciones diferentes. Eso hace que estemos vivos y que nos sintamos bien. Y eso es un poco lo más parecido a lo que vivimos a diario en el deporte. Es que es algo común de los deportistas eso, ¿eh? Necesitas como siempre un nuevo reto, o sea, las cosas caducan a lo mejor más rápido que a lo mejor a una persona que no ha practicado deporte de élite. Sí, Necesitas motivarte. recientemente yo he cambiado de posición profesional y a mi jefe anterior le decía, digo, mira, no es algo, no es por nada malo, simplemente es porque a veces necesitamos cosas diferentes. Y bueno, mi contrato más largo que yo he firmado en el deporte han sido 4 años Ujú. y cumplí 2. O sea, Flipas, ¿eh? con lo cual hace que los proyectos cambien sobre la marcha. Entonces es muy difícil. No sé, yo creo que es muy difícil ver ahora a un deportista dentro de los que hayan sido de alto rendimiento, salvo que no tenga, que sea una cuestión normal, que esté en un proyecto durante un largo tiempo, porque no somos constantes en este punto, pero no porque no lo queramos ser, sino porque nos gusta competir y dinamizar un poco nuestro futuro. ¿Crees que es común en todos los deportistas? En general, sí. Lo que pasa es que, bueno, luego hay otro punto que es cuando tú dejas el deporte y no te acabas de enganchar al profesionalismo. Ujú. Y entonces estás como desplazado de una carrera que es algo que debes pasar, que es la vida de todos los demás, y tu carrera que no acaba de entrar es como un tren que pasa a toda velocidad y dices, ¿y cuándo salto para meterme en el vagón? ¿No? Que es muy complicado el nivel profesional que hay o el trabajo profesional y dónde entra ese deportista que ya tiene una edad y que es muy difícil subirse al vagón o al tren del mundo profesional, que bueno, en mi caso pues lo tuve muy claro, que tenía que ser algo progresivo y que no podíamos dejarlo pasar de una fecha. Y a partir de ahí eso me llevó a estar jugando y trabajando a la vez. ¿Tú cuando te retiraste, cómo viviste esa transición? Dices que en los últimos años jugabas y trabajabas a la vez. ¿Te costó mucho cuando te retiraste? A ver, retirarse cuesta porque es algo que te gusta y es como algo que no está bien comparado con una droga, pero es algo que te pide el cuerpo, ¿no? Hasta un momento. Lo que sí tenía claro es cuando en mi última etapa estuve buscando opciones profesionales y ahí es donde enseguida que tuve una oportunidad entré en ese mundo profesional y la suerte que tuve es que, bueno, pues podía trabajar, lo hablé con la empresa en donde yo empecé y al mismo tiempo podía jugar porque cerca había un equipo, que en este caso era el Guadalajara, donde podía seguir jugando. Entonces, bueno, fue algo que encajó en el puzzle y lo pudimos hacer. Y bueno, de hecho luego entró como presidente de la federación. Paralelamente yo jugaba, algo que podía sonar raro, pero el único sitio donde es posible es en Madrid, porque la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha Ujú. están cerca, entonces yo podía jugar en un equipo en Castilla-La Mancha y ser presidente de otra comunidad autónoma, como era el caso de Madrid. Espero que estés disfrutando y aprendiendo de esta entrevista del negocio del deporte tanto como yo. Aprovecho para compartirte y recordarte que en impulsing.com puedes encontrar las mejores ofertas de empleo en el mundo del deporte, el fitness y la salud. Recuerda que puedes encontrar ofertas de empleo en clubes, gimnasios, federaciones, academias, medios, empresas de producto, pero no solo roles para entrenadores personales, fisios o nutricionistas, también para club managers, gestores, marketing, recursos humanos, finanzas o administración. Todas las ofertas de empleo las encontrarás en impulsing.com. Ahora te dejo seguir disfrutando de esta entrevista. Ahora tampoco quiero entretener mucha entrevista con la parte, ya te digo, deportiva, porque hay miles de entrevistas de Jota en internet y en mil lados y todo el mundo lo conoce, pero sí que me gustaría conocer, por ejemplo, para toda la audiencia, que es al fin y al cabo gente que trabaja o quiere trabajar en el sector, ¿no? Esa parte del deporte, ¿no? Algún momento
complejo que hayas tenido y cómo lo has solucionado a nivel mental, o sea, cómo te has preparado para poder resolverlo. A ver, los momentos complejos son los momentos de máxima competición donde cometes un error. Ujú. Ese penalti que tenías que haber parado o que podías haber parado, que tocaste el balón pero que al final no lo conseguiste detener y que llevó al equipo a perder un partido. Un partido que puede ser una medalla olímpica o puede ser un partido importantísimo. En el nivel profesional esto pasa a diario. La frustración es muy compleja. Y entonces, bueno, pues de alguna manera en el deporte nosotros tenemos que aprender a llevar eso. ¿Y cómo se arregla? Pues se arregla, los deportistas lo arreglamos como al día siguiente tengo que volver a entrenar y tengo que hacerlo mejor. Entonces, bueno, pues esto pasa. Sobre todo, hay cosas que no tienen solución y otras que tienen solución. Entonces, bueno, pues oye, me he equivocado, en lugar de darle el balón a uno, tenía que haberle dado al otro. Al final he elegido una opción, pero hay que tirar por ese camino. Entonces, en el mundo profesional nos equivocamos a diario, pero tenemos que tener un plan B o buscar una solución. Y eso a veces en el mundo profesional es posible. Y tú, por ejemplo, después de un partido donde a lo mejor no salías contento con tu resultado, tu performance, a nivel personal lo hablo, o sea, la solución era al día siguiente entrenar todavía más. Sí, yo tenía, Eso es lo que a ti te me daba... comía la cabeza hasta que no volvía a pista otra vez. Me comía la cabeza porque quería volver a entrenar, quería volver a decir, oye, ¿cómo puedo corregir esto que no ha salido bien o que no he hecho bien, ¿no? ¿Y tú crees que eso es lo que diferencia a un atleta de élite que llega al máximo nivel como llegaste tú en tu deporte de otro que no llega? O sea, es decir, de que una situación mala a otro a lo mejor le afecta y no es capaz de superarla y que a lo mejor una persona que ha conseguido a nivel deportivo lo que has hecho tú Mm. es que al día siguiente tú decías, vale, la he cagado, estoy jodidísimo, pero al día siguiente os vais a cagar que voy a entrenar el que más y os voy a demostrar que soy el mejor. Es decir, tú utilizabas el fallo para motivarte, no para hundirte. Claro, ese es uno de los problemas que hoy en día es complejo y nos encontramos con personas que no saben gestionar la presión y hablamos de la salud Claro, mental. claro, claro. En el deporte hemos hablado de formas de entrenar, se ha criticado mucho actitudes de ciertos entrenadores con gritos, con malos Ujú. comportamientos, pero es que era una manera de ponerte en la situación, o sea, un penalti de una final no se puede entrenar. Por mucho que yo Ya, ya. quiera mentalizar a un jugador de que si falla le voy a obligar a correr 200 kilómetros, no sé, es muy complicado que ese jugador sea consciente de esa presión en ese momento. O sea, es imposible entrenarlo. Como es imposible entrenarlo, el entrenador muchas veces utiliza otros métodos para sacarle de quicio, ponerle Ujú. nervioso, para ver cómo reacciona y saber un poco las actitudes o las reacciones que pueda tener ese Sí, pues jugador. eso no se puede entrenar. A Eso un hoy en pabellón día gritándote. eso, claro, eso hoy en día esto está, en cierta medida está mal visto. Nosotros somos de otra generación que teníamos más aguante. Esa salud mental que ahora es tan importante, pero bueno, somos capaces de gestionar esos problemas, ¿no? Esa presión y en momentos difíciles. Y sabemos que mantener la calma porque hemos vivido cosas, situaciones. Y eso son experiencias que, claro, solo si pasas por ellas puedes luego asumirlas, pero también hay que ser empático con el que no la sepa superar, que no la sepa llevar. Por eso el talento es muy importante. Entonces, en una empresa, yo considero siempre que son todos importantes, pero no todos están preparados para tirar el penalti. No pasa Ujú. nada. Pero va a haber otros que van a generar la acción del penalti, pero el que va a tirar el penalti es otro, el que aguanta ese día la presión. Entonces, pues un ejemplo muy claro, una empresa, es decir, a ti te podría obligar a hablar en público sin problema, pero seguramente en tu empresa tendrás gente con muchísimo talento que no sería el mejor para hablar en público porque lo sacarías de su espacio de confort. Ujú. Oye, muy interesante, JJ, pero me voy a meter ahora de lleno en la parte profesional, que creo que a la gente también que sigue el podcast le interesa bastante. Tu rol actualmente como presidente, ¿cuántos años llevas de presidente de la Federación Madrileña de Balonmano? Pues entramos en el 2016, en diciembre del 16. Fue un poco circunstancial porque, bueno, yo estaba un poco ahí ayudando y colaborando. Al final ya todo supuso que entraba como presidente y desde entonces estamos de presidente. Esta es la tercera legislatura, desde el año pasado, mayo del 24. ¿Cómo está la situación para la gente que escucha el podcast si, por ejemplo, no tenga ni idea ahora mismo de un deporte como el balonmano? ¿Cómo está la situación del deporte? ¿Cómo está la situación de clubs? ¿Cuántos clubs de balonmano hay, por ejemplo, en Madrid o en España? ¿Cómo está creciendo el deporte? Bueno, ahí estamos con cierto sabor agridulce, ¿no? Ujú. Porque, bueno, en Madrid estamos creciendo, tenemos una trayectoria de crecimiento quizás
nos gustaría que fuera un poco más rápida, pero a veces tenemos un tope que son las instalaciones deportivas. Por mucho que queramos, si yo mañana quiero meter 3.000 niños más que quieren hacer balonmano, no tengo instalaciones donde ponerlos. No Entonces hay, ¿eh? eso al final condiciona un poco los crecimientos. Hay clubes con muchísimos niños que pueden crecer más, pero no les caben. Ya no solo el balonmano, soy consciente que pasa en otros deportes y eso es un stopper a la hora del crecimiento. O sea, tú tienes podrías tener muchos más jugadores si tuvieses más instalaciones. Sí, al final, si yo a veces que voy a un ayuntamiento donde quieren que hagamos balonmano o a cualquier centro, colegio, etcétera, pero no tienen instalación, entonces al final es muy complicado. Antiguamente yo empecé en el patio del colegio, no teníamos que tener un pabellón. Hoy en día prácticamente el balonmano necesita una instalación indoor para poder acabar de desarrollarse. En los primeros pasos quizás no es tan necesario, pero luego sí. Entonces, eso es un stopper. Entonces, estamos en torno a 7.000 licencias en Madrid. De todas las edades. De todas las edades federados, pero luego tenemos pues actividades de escuelas municipales, tenemos también institutos de la actividad física y deportiva de la Comunidad de Madrid, tenemos diferentes programas donde hay mucho más participantes no federados, no competitivos, o sea, con menos competitividad, pero sí que hay haciendo balonmano. Yo calculo que la masa social del balonmano en Madrid estamos en torno a unos 10.000, que si lo combinamos con las familias y demás, pues bueno, pues también tenemos ligas de veteranos, tenemos, bueno, pues un pool bastante importante de gente alrededor, unas 20.000 personas podríamos hablar de relación directa con el balonmano, ¿no? Sin hablar de los profesionales. Luego, cada club pues, tiene un número de entrenadores importante en función de los equipos. Hay 50 clubes en Madrid. 50 clubes. Y eso supone un desarrollo. A nivel nacional, pues a nivel nacional las cifras son un poco más complejas porque no todas las comunidades autónomas funcionan igual. Pues Cataluña, por ejemplo, como referencia, estamos hablando de 15.000 licencias. Galicia estamos hablando de en torno a 8.000, 10.000 licencias. O sea, Cataluña y Galicia son las que más licencias tienen. Andalucía tiene 12.000, son Toma, esas tres comunidades están por encima de Madrid, lo que pasa que bueno, nosotros somos uniprovinciales y tenemos ese tope de instalaciones que al final está todo muy concentrado y es muy complejo, además hay mucha competitividad en con otros deportes. Claro. Eso es la complejidad. A nivel nacional, pues bueno, pues podemos hablar de que en el año 90 como referencia estábamos hablando de unas 90.000 licencias, 90 y algo mil licencias en España y ahora estamos hablando de 100.000. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro crecimiento no ha sido muy grande en este proceso y estamos ahora teniendo deportes que nos empiezan a superar. Bueno, ahí es donde está un poco el gap y la necesidad de focalizarnos en lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Que es que tener más niños. Podemos hacer un montón de cosas. Nuestra liga profesional ha perdido punto de referencia, que eso hace que muchos niños hagan balonmano. Las selecciones van muy bien. En ese sentido, yo creo que España es una referencia. La última posición en los Juegos Olímpicos es un bronce, con lo cual esto sí que ayuda mucho, pero nuestra liga profesional no está tan fuerte. Entonces, bueno, hay unos problemas. En Madrid, por ejemplo, hemos tenido Atlético de Madrid. Yo empecé en el Atlético de Madrid, había Atlético de Madrid, Caja Madrid. Ahora no existen esos equipos. Eso también es un hándicap para nuestros clubes y para el Madrid en general, porque no hay una referencia de balonmano de alto nivel profesional a donde quieran aspirar los niños, claro, para que elijan nuestro deporte como un futuro, ¿no? Claro. Eso es un tema, o sea, eso es un melón importante. No, me imagino que no hay ninguna respuesta, pero ¿cómo haces crecer un deporte más minoritario como el balonmano? Es decir, porque yo me acuerdo igual, o sea, yo me he visto muchos partidos tuyos y me veía también los partidos, yo qué sé, con Juanín o con Tarandu Valle, o sea, y yo me acuerdo de haber vivido eso. No sé si es a lo mejor un tema de que yo a lo mejor antes tenía menos programas y siempre veías los partidos de deportes, ¿no? Tenías menos oferta, ahora hay excesiva oferta de todo. Pero joder, yo me acuerdo que antes la gente os conocía, o sea, todos los jugadores de la selección española de balonmano se les conocía a cualquier persona, como hoy en día cualquier persona puede conocer de la selección española de fútbol. ¿Qué crees que se puede hacer ahí? ¿Falta de referentes? ¿Falta de ídolos? ¿O no está llegando esos partidos? Porque al final, como tú lo acabas de explicar muy bien, yo opino exactamente igual del tema de las federaciones. Para que más niños quieran practicar un deporte tiene que haber referentes. Si no hay un club en la Comunidad de Madrid al que un niño aspire a jugar el día de mañana, pues es muy difícil que ese niño elija el balonmano, ¿no? Por poner un ejemplo práctico.
Y tiene el referente de su club, porque muchas veces cuando practican, o sea, nosotros tenemos una media de éxito muy alta. Es decir, el niño que practica balonmano se queda en un alto porcentaje. Esto es simplemente, pero tiene que practicarlo. Claro. Y luego que haya espacio o tenga un club de referencia más o menos Son cerca. decidir las instalaciones 100%. Ese es el primer problema. Eso es algo que cualquier presidente de federación en Madrid ahora mismo y en general en España te diría, ¿no? Eso es un punto. Pero luego la referencia es el niño que viene que no ha probado el balonmano todavía y que quiere probar. Ese es un niño que ve a alguien en televisión haciendo un deporte y que quiere hacerlo, ¿no? Esto, nosotros somos de la era de Barcelona 92, claro. más o menos, ¿no? Entonces, este es uno de los hándicaps que ahora mismo tiene. Como medida de ejecución, vale, ahora mismo es muy complicado montar o tener un equipo en Madrid porque hay una oferta. Lo que seguramente nos pasa es que tenemos un exceso de información. O sea, en aquel momento, tú en el colegio podías jugar a balonmano, fútbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol y poco más. Sí. Ahora hay un catálogo de oferta. Karate, gimnasia rítmica, traemos tenis, NFL. pádel, NFL. Traemos la NFL, que es un espectáculo. Entonces, bueno, pues ya mañana imagínate que el presidente de la Federación de Fútbol Americano de Madrid quiere un campo de fútbol americano para poder tener licencias, las dificultades que tiene todo eso, o sea, dinero, en fin, un montón de circunstancias que complican un poco el prisma. Y en eso, pues el balonmano, pues quizás ayudado o sumándose a la liga profesional, porque no solo a Sobal, sino que la Liga Iberdrola en femenino, nosotros en Madrid tenemos un equipo en segunda división, que es el Plata de Alcobendas, y un equipo en segunda división de balonmano femenino, que es el Liga Oro de balonmano y casa. Son dos equipos en segunda división, cerca de la máxima competición. Pues es muy complicado para ellos pelear por los recursos y la economía porque cuesta mucho y no es tan fácil el retorno en cuanto a imagen. Y luego detrás, bueno, profesionales que tienen que trabajar. Esos, ponle 10.000 federados. Hablamos también de chicas. Sí, ahí está todo incluido. Ahí está todo. Y 50 clubes también, contando con los de las chicas. Sí. No, bueno, los clubes tienen equipos... ¿Qué puede haber de media? Tenemos balonmano playa, que también es una actividad que a nosotros nos da mucho éxito porque somos la mejor liga de España en balonmano playa, que sin tener mar. Y luego tenemos balonmano en silla de ruedas, que también poco a poco está creciendo porque bueno, es más difícil encontrar jugadores que tengan esa discapacidad y estén jugando en balonmano en silla de ruedas, aunque en balonmano en silla de ruedas puede jugar cualquiera que sea capaz de sujetarse en una silla y pueda... es muy difícil. Yo he practicado, he intentado probarlo, pero es complejo. Pero esas tres modalidades, o sea, ya son dos deportes, que es playa y pista, y luego la modalidad de silla de ruedas, que también está desarrollándose, pero nos cuesta mucho por falta de espacios. Soluciones. Una, crear más campos, esa está clarísima. La segunda, más competiciones, más referentes, más comunicación, más contenido, más presencia en colegios en la base. A ver, ¿qué hay que hacer? O sea, que estoy soltando píldoras. Sí, antes hablabas de imagen. Estamos en la época en donde más posibilidades tienes de ver partidos de balonmano de la historia del mundo, del balonmano. ¿Dónde se pueden ver Porque hay partidos 200, todos los clubes de Madrid tienen streaming de sus partidos, ¿vale? De categoría nacional. Hay 6 equipos, más los 2 de categoría plata, o sea, imagen toda la que queremos. Pero, claro, son imágenes de nicho, es muy complicado, no es teledeporte. Visualización hay mucha, oferta hay mucha, pues es muy complicado porque como hay tanta oferta, al final repartes el juego. ¿Cómo me convences a mí para que yo vaya a un partido de balonmano, por ejemplo? Bueno, yo siempre digo que como vayas a un partido directo de balonmano, vuelves, porque el directo es muy potente. O sea, estar cerca, ver los golpes, ver las acciones, ver la velocidad del juego, es muy atractivo y amigos míos que son totalmente neófitos en tema del balonmano han ido y les atrae y les engancha. Una persona que trabaja en un club de balonmano, en estos 50 clubes de la Comunidad de Madrid, la gente que trabaja en esos clubes, ¿qué tipo de roles son? ¿Entrenadores, preparadores físicos, directores deportivos? Hay de todo. Marketing, community managers. Sí, ahora mismo tenemos ya marketing y comunicación que se puede fusionar en uno porque no hay para tener dos áreas.
Eso es, todos los equipos tienen redes sociales, todos los equipos tienen comunicación, todos los equipos, bueno, pues Fisios, entrenadores. entrenadores, fisios suelen tener siempre un entrenador que pues ha estudiado fisioterapia y está cerca, o alguna clínica, patrocinador, etcétera. Y luego, pues bueno, pues un director deportivo, vamos a decirlo así, o director técnico, que es el que un poco organiza toda la parte estructural, metodología del propio club. ¿Pueden vivir del balonmano? Normalmente, algunos son exclusivos, muy pocos, pero porque pues, es el típico que es director, presidente y hace muchas funciones, pero no hay muchos casos. Y luego el resto, pues bueno, pues es un plus a lo que están haciendo. Quizás hay Claro. muchos jóvenes que están estudiando y al mismo tiempo pues sacan un buen dinero como entrenadores, pero llevan 2 o 3 equipos, además hacen otras funciones dentro del club. Y ese es un poco el perfil. Porque las fuentes de ingresos son de los fees de las cuotas de la cantera, ¿no? Me imagino. Por lo y general, patrocinadores. Por lo general es el mayor volumen. Hay clubes grandes que tienen patrocinadores, pero no hay tantos clubes pequeños. Bueno, pues alguno que siempre pues, pago en especies, agua. Bueno, es el de las camisetas, un poco. Esa es la parte más social del balonmano. Es muy recomendable para perfiles jóvenes que quieran aprender desde abajo, porque luego hay recorrido. Tenemos un montón de entrenadores que han nacido en Madrid, que se han curtido en los equipos de base de los clubes de Madrid y ahora están entrenando en equipos profesionales y viviendo del balonmano. Al igual que jugadores. Mencionabas Alemania, ¿no? Que es uno de los mejores países. En Alemania el balonmano es profesional, está mucho más profesionalizado que aquí. ¿Qué países son donde está más desarrollado el balonmano? Bueno, ahora mismo Francia y Alemania Francia. son los países más potentes en cuanto a ligas. ¿Vale? Luego, pues sí que está la danesa, tenemos la liga polaca, la liga húngara, que están a buen nivel porque aportan equipos a la Champions. Pero sobre todo yo pondría como ejemplo referente Francia, tanto la primera como la segunda liga son profesionales. O Pueden sea, vivir todos de ello. viven de los recursos de la liga y del balonmano. En Alemania hasta la tercera división, en la tercera división cobran. Entonces, lo que pasa es que, bueno, cobran muy poquito, pero bueno, hay recursos. Aquí no, aquí en España estamos hablando de nuestra tercera división, que sería la primera nacional. Hay algunos clubes de algunas ciudades un poco concretas que pueden recibir algo, pero por lo general no. En Madrid no hay recursos. Además, en Madrid otra de las complejidades es que si tú tienes un equipo nacional, es más costoso que tenerlo en otra ciudad, porque coste de vida, coste de alquileres, Tal cual. suma todo. ¿Y en Asobal, por ejemplo, se puede vivir? ¿Todos los clubes no pueden vivir o sí? Va a ver, Un jugador de Asobal puede vivir. En Asobal, vamos a decir que el 75-80% ahora mismo son profesionales. Son profesionales, viven de su trabajo. Exclusiva. No impide que, aunque lógicamente muchos estén estudiando o estén no trabajando, hay algún caso muy esporádico, muy extraño. Por lo general están todos viviendo pero con unos salarios que no son los salarios que se podían vivir en otras épocas. Antes, o sea, en tu época, por ejemplo, se generaba mucho más. Los salarios eran También se veía mucho más el deporte. Sí, a ver, es un poco una comparativa un poco dura, pero yo cuando era juvenil tenía un salario, siendo juvenil con 18 años, mejor que algunos jugadores de Sobal ahora mismo, pasado 30 años y con la inflación y con todo el cambio de euros a pesetas. ¿Y por qué crees que eso ha pasado? En vez de un deporte en ese sentido, en este caso, ¿no? Porque hablábamos de otros países como Francia o Alemania. Yo he vivido 3 años y pico en Alemania y conozco el balonmano allí. Es un planazo, o sea, es uno de los planes que hace, además ahí con los pabellones y con el frío que hace. No sé si tendrá que ver eso, a lo mejor tiene que ver eso. Es decir, la cultura incentiva también más. es importante, ¿no? Pues yo, por ejemplo, he jugado en Wetzlar, que era un pueblecito cerca de Frankfurt, y en donde el día del balonmano era como el día de vamos al balonmano, nos ponemos a comer salchichas, cerveza, Sí. y luego podemos ir a tomar un vino o algo y ya a dormir, ¿no? Bueno, esto es una actividad. Aquí en España también no hemos sido capaces todavía de hacer lo que está pasando ahora, ¿no? El ejemplo de la NFL es muy claro, con muchos recursos y muy costoso, pero no es tanto el juego de la NFL, del fútbol americano, sino el espectáculo en sí, ¿no? O lo que generan los días previos, la semana previa, las actividades. Entonces, bueno, pues Alemania es un poco parecido, es decir, genera el espectáculo alrededor del partido. Y hay mucha competición, claro, los equipos hay resultados muy igualados y el nivel de juego
podemos decir que en España tenemos un nivel de juego muy alto. Sí que es cierto que la liga, tanto Liga Iberdrola como Liga Sobal, están mejorando en lo que es el día de partido, han mejorado mucho, pero todavía nos falta un paso más. ¿Qué hacéis en los días, qué hacen en los días de partidos, por ejemplo, una liga asobal? Es decir, hacen mucho espectáculo de, yo que sé, baile o actuaciones o show. Sí, las peñas, bueno, yo creo que poco a poco la parte alrededor bueno, del propio evento pues hace que sea divertido, sea un Ujú. evento, pues bueno, pues algunos inventan diferentes tipos de acciones, no al nivel de Alemania, pero sí que ya tienen ese espacio VIP, bueno, pues un especial cuidado sobre ciertos momentos, bueno, pues eso siempre es interesante. Y traer, por ejemplo, a personalidades de otros deportes para incentivarles más con el balonmano. Se ha probado a hacer, yo que sé, colaboraciones. Pues, por ejemplo, otro día, siguiendo el ejemplo que dices tú de la NFL, ¿no? Tú vas a la NFL y te encontrabas allí a Zidane, a Griezmann, a gente de otros deportes súper conocida. Entonces, la gente es que yo te digo, yo creo que la mitad de la población de Madrid, y te diría el 80-90%, y no lo sé, o sea, me estoy tirando un triple, pero que no vio ni el partido, ni está pendiente, ni entiende un deporte como la NFL, pero todo el mundo estaba ahí haciendo todo, subiendo su foto en redes con el Bernabéu, con el estadio detrás y tu foto en la NFL. Simplemente por el hecho de compartir algo que es cool, punto. No porque te guste ni porque... Eso es un evento social. Mm. De hecho, uno de los detalles es que en el partido de NFL se bebió cerveza, Sí, sí. cosa que está Está prohibida. prohibida en cualquier partido de diario de Sí, fútbol en el sí. propio Bernabéu. Entonces, bueno, pues eso son detalles. Pero sí que es cierto que en esa parte, lo que tú comentabas de personalidades dentro del deporte, nosotros Ujú. en el 2018 hicimos la Copa del Rey de balonmano aquí en Madrid Arena, que fue un espectáculo, nos salió muy bien, fue el primer gran proyecto que hizo la federación. Y en este aspecto, pues nos hicimos eh, bueno, enviamos a diferentes personalidades una caja, un regalo para que hiciera bueno, pues ahora me sale el nombre de cómo se hacía, pero bueno, enviamos una pelota de balonmano y tal, y entonces, bueno, en aquella época pues vino Broncano, vinieron diferentes influencers, Claro. Damián Quintero, o sea, y vinieron y hicieron publicidad de nuestra Copa del Rey. De hecho, gracias a ese evento, yo fui a la Resistencia. Algo que hasta ahora, pues bueno, no estábamos en ese juego. Eso es lo que todavía no hemos sido capaces o no somos capaces o no hemos conseguido hacer que el balonmano pues sea algo. Luego, ahora, por ejemplo, tuvimos en su momento a Iñaki Undargarín, que Sí. luego pues toda la historia, todo el mundo la conoce, pero era una cosa que siempre nos han dicho, nunca aprovechamos el tirón de Iñaki Urdangarín para sacarle más rendimiento a lo que fue la liga en su momento. Es que al final es como todo, ¿no? Se necesitan referentes, figuras mediáticas, estar en el boca a boca de todos, pero por ejemplo, vuestra generación, yo qué sé, os juntáis todos y vosotros que fuisteis una generación de oro, joder, súper conocidos, que ganasteis, que erais seguidos, ¿sabes? O sea, eso de ahí, yo que sé, un remember, ¿no? Como en otros deportes, yo que sé. Sí, ¿sabes qué pasa? Que luego, no sé si es por humildad o por qué, pero luego este tipo de cosas no le sacamos tanto rendimiento. Yo lo vivo más porque estoy en Madrid y aquí, pues bueno, pues sí que es cierto, la gente te reconoce y muchas veces es un punto de ayuda, pero nos falta un poco más. Bueno, la verdad que por eso es muy importante, necesitamos profesionales con otra mentalidad, con otra frescura, que aporten, porque nosotros muchas veces es muy difícil, si tú mañana vienes a mi casa, vas a decir, ¿por qué hago esto así? Y bueno, pues porque llevo haciéndolo 20 años. Vale, Sí. perfecto. Pero cuando lleves un tiempo conmigo vas a decir, oye, ¿y por qué no intentamos probar a hacer esto de otra manera? ¿No? Pues esto es un poco lo que a veces yo pido cuando traemos gente en la federación y viene alguien a ofrecernos algo, digo, no quiero que lo hagas como lo hago yo. Quiero que me des una visión diferente, más fresca, más cerca de los jóvenes, para que lleguemos más rápido y podamos cambiar esto. Pero, como digo, nosotros vamos pasando los años y necesitamos gente que venga con esa mentalidad. Problema, que no tenemos tantos recursos Claro. para ofrecer a esos profesionales, con lo cual es, oye, invierte en esto, cree en nuestra idea, cree en tu proyecto y seguramente esto tendrá un futuro. ¿Qué estructura tiene ahora una federación de madrileña de balonmano? ¿Estás Bueno, tú como presidente, sí, director general? sí, tenemos un director general y luego tenemos un gerente, que dijéramos, somos los tres que llevamos peso, una vicepresidenta y luego pues la parte técnica, contabilidad, administración,
Tenemos un director de promoción, que es el que lleva toda la parte de programas, escuelas, dirección con diferentes ámbitos. Tenemos un director técnico que lleva todo el programa de tecnificación. Tenemos un programa de tecnificación muy potente, gracias a la Comunidad de Madrid también en hecho, porque nos han ayudado económicamente para que sea sostenible, si no es imposible. Y luego, debajo del director técnico, toda la estructura de entrenadores para el programa de tecnificación y las selecciones autonómicas. Me olvido de algo, también tenemos un departamento de comunicación donde, bueno, pues tenemos un responsable que lleva nuestras redes y, bueno, de la medida posible, pues gestionamos. Y básicamente, no me olvido de... Y bueno, y luego la parte de arbitral, el comité de árbitros que tiene su propio departamento, tiene un responsable, un director y toda la parte de formación. También otro responsable de formación para temas de escuelas y formación, entrenadores, etcétera. Y sería eso. O sea, básicamente esa es la estructura más relevante y la que es necesaria. ¿Y tu día a día? ¿Cómo es un día a día con JJ como presi? ¿Qué inviertes más tu tiempo? ¿Dónde está tu mayor foco? Bueno, yo trabajo fuera. Sí, Entonces, ahora hablamos de esa parte. Yo llevo prácticamente desde que empecé, porque bueno, al final el presidente aporta representación institucional, decisiones, un poco la dirección del plan estratégico, hacia dónde queremos ir, pero luego el día a día de la federación, el equipo de federación construye y gestiona. ¿Qué es lo que notas tú que antes había lo mejor o que hay, o sea, todas las cosas que viste tú como jugador que has podido llevar a la práctica como gestor? O sea, cosas que veías que a lo mejor antes necesitabas y que ahora habéis podido implementar, o los próximos retos en el corto o medio plazo. ¿Dónde crees tú que está esa capacidad de mejora? Yo creo que es complicado porque a veces, y muchos lo ven de fuera, dirán, joder, ¿por qué no hacemos esto? Ya, pero que necesitamos recursos, economía. Entonces, a veces, cuando la gente dice, no, es que la federación podía haber hecho esto, sí, podemos tener un canal de televisión y podemos tener una plataforma. ¿Cuánto cuesta eso, no? Entonces, pero no hay recursos suficientes para poder hacerlo, con lo cual soy consciente de lo que sería ideal, pero no tengo la capacidad. Entonces, nuestra capacidad de retornar o de tener patrocinios es compleja porque tenemos un escaparate que no es tampoco muy grande. Tenemos la suerte de que tenemos un acuerdo con Telemadrid, tenemos partidos en Telemadrid, pero se hacen en diferido, etc. Ciertos momentos en donde podemos sacar un poco nuestra cara y que la gente nos conozca. A partir de ahí, podemos hacer muchas cosas, pero creo que la federación tiene que ir creciendo con esa rutina, ¿no? Ese proyecto de somos más. Cuanto seamos más recursos tendremos y mejor. Y hemos crecido, o sea, hemos pasado en este proceso desde que estoy yo, de 700.000 euros de presupuesto a 1.200.000. Poco a poco vamos creciendo, pero eso no significa que todavía no tengamos muchas carencias, pero muchas veces porque no podemos invertir en ellas. Claro. ¿Y vuestra relación con los clubes? ¿Qué os piden? ¿Cómo es vuestra relación con los clubes, con estos 50 clubes de Madrid? ¿Cómo trabajáis con ellos desde la FED? ¿Trabajáis con competiciones, ligas? Sí, el objetivo con los clubes es, sobre todo, darles la capacidad de que sufran lo menos posible, que los recursos económicos que tengan que aportar sean lo menos posibles para que lo que generen se quede en ellos y puedan construirse y crecer más. Y luego, pues bueno, pues el día a día de las competiciones, de toda la problemática de, bueno, pues cambio de partidos, dificultades, que si un árbitro, que si hemos tenido lluvias, que si tenemos goteras, que bueno, pues ese tipo de circunstancias que es un poco la rutina de cualquier federación a diario, ¿no? Porque luego también tenemos un comité de competición para sanciones, bueno, pues lo clásico. ¿Tienes más presión ahora o como jugador? Es diferente. Es que además el problema es que la gente no es consciente de que cuando estás en una posición de responsabilidad, yo estoy pensando en querer darle a todo el mundo lo que necesita. O sea, yo quiero ayudar a todo el mundo, pero a veces es imposible. Y como jugador estabas centrado en un único objetivo que era pararlas todas. Es una de las cosas que peor llevamos, ¿no? Cuando eres jugador, eres el que todo el mundo adora, el que todo el mundo aplaude, el que todo el mundo sigue, que bueno, nos critican también, pero bueno, estás ahí. Te idolatran. Pero cuando estás en el centro, nunca te aplauden, pocas veces te aplauden y siempre están pidiendo cosas y tú no llegas, o porque no tienes recursos, o porque no tienes dinero, o porque no es posible, o porque lo que me está pidiendo es una locura. ¿Hay alguna solución para construir más campos de balonmano o no? O sea, eso es hablar con la Comunidad de Madrid, buscar inversores privados, ¿eso cómo funciona? A ver,
Una de las cuestiones, y sería un cañón, y es que alguna vez lo he hablado con alguien, es quién será capaz de inventar un modelo constructivo, modular, rápido, ágil, que esté en un coste acotado. De esa manera, tú diseñas eso, no necesitamos pabellones con gradas y con... No, necesitamos, dijéramos, 4 paredes para poder hacer el balonmano o otros deportes a cubierto. Eso sería suficiente. ¿Quién financia eso, no? Eso es. Pero, primero, financiar. Yo creo que ha habido un receso en general en España en la construcción por los diferentes problemas que lleva el trámite administrativo a la hora de construir cosas, ¿no? No es algo rápido y es complejo. Y eso, bueno, pues facilitar esa transición, es decir, hacer un plan nacional en donde, oye, este es el modelo. Había unos pabellones que se hacían antes que les llamaban un nivel básico y bueno, tenían unas condiciones muy justas y se construían y se ponían por todas partes, ¿no? Y entonces, bueno, pero son muy útiles porque valen para institutos, valen para ayuntamientos, valen para clubes, valen para un montón de actividades y bueno, pues sería una idea. Estamos hablando del indoor. Seguramente los de otros deportes me dirían que ellos quieren otras cosas. Pero, por ejemplo, tengo buena relación con el hockey y hierba y hockey y hierba pues, tiene menos campos que nosotros. Con lo cual es muy difícil que hockey y hierba crezca porque no tienen dónde hacerlo. ¿Qué objetivos tienes tú ahora mismo como presidente en la FEDE? Es decir, seguir, yo qué sé, llevar a un club a lo mejor a Primera División de la Comunidad de Madrid, o yo qué sé, más licencias obviamente, me has comentado, más lo del tema de los campos, pero ¿tienes algún objetivo en mente para los próximos años donde tenéis que poner el foco y digas esto lo tenemos que conseguir sí o sí? Sí, el tema de licencias es una obsesión. El tema de la tecnificación, lo que queremos es mejorar el nivel competitivo de nuestros equipos para que haya más igualdad y no haya grandes diferencias de resultados entre los de arriba y los de abajo. ¿Cómo se consigue eso? El programa de tecnificación lo que nos permite es llegar a todos esos equipos que tienen jugadores que pues, por horarios, por instalaciones, no pueden invertir tanto en su trabajo de tecnificación y nosotros los tecnificamos. Cogemos niños de esos equipos, se seleccionan y se tecnifican y eso lo financia y lo asume la federación. Eso mejora el nivel de esos clubes y la competición va a mejorar en líneas generales. Ese es el objetivo. Y en tu experiencia, tú que has llegado al máximo en un deporte, ¿qué hay que hacer para ser jugador profesional de balonmano? Es doble pregunta. ¿Qué habría que hacer a día de hoy, en 2025, para ser jugador profesional de balonmano? Y dos, ¿qué habrá que hacer para, además de ser jugador profesional de balonmano, ser élite? Bueno, yo creo que el primer paso lo conseguimos. Hay un montón de jugadores de Madrid porque la tecnificación, los equipos trabajan, los clubes en general trabajan muy bien. Tenemos muy buenos entrenadores. De hecho, nos fichan entrenadores para las ligas profesionales. Dar el salto a la liga profesional, tanto Virdrola como Asobal, es un punto. Aquí ya hay niñas que incluso vienen aquí a jugar en nuestra liga oro y el plata masculino. A partir de ahí, el salto es llegar a la selección. También tenemos muchos niños que ya están en los programas de la Federación Española en cuanto a concentraciones previas a equipos nacionales. Y yo creo que, bueno, ese es el proceso. Y para llegar ahí... Que no se obsesionen, porque el problema que tenemos ahora es que algunos se obsesionan con ya estoy en la selección, ya estoy no sé dónde. Está bien que tengan el foco de un trabajo. La tecnificación lo que nos ayuda es a que se focalicen, que tengan un cuidado con sus comidas, que tengan una visión del entrenamiento mejor, que sean más responsables, más sacrificados. Eso les va a ayudar. Pero luego lo demás tiene que llegar, no tienes que obsesionarte. Pero, por ejemplo, para ser futbolista, ¿no? Que a lo mejor es lo que más puedo conocer yo, obviamente, de los deportes o el tenis por mi hermana. Claro, en el fútbol, por ejemplo, ahora mismo hay un componente físico que o lo tienes o no puedes llegar. Luego ya cuando físicamente estás ahí, lo que diferencia, por ejemplo, siempre dice obviamente todo el mundo, es esa parte mental de preparación, de exigencia, de cuidado, de nutrición, etcétera. ¿En el balonmano es tan importante el físico para poder llegar a primer nivel? ¿O hay ese componente técnico que mencionas tú que o vales o no vales? Nosotros, por ejemplo, en la tecnificación lo que hacemos es una selección por ciertos componentes, ¿no? Se hacen unas pruebas, se evalúan, entonces es la parte antropológica de lo que es el individuo, la persona, el jugador o jugadora, la parte de talento, técnica, bueno, eso se puede trabajar, pero la otra parte no. Entonces, bueno, siempre hay ya unos filtros que hacen que los que están en la selección tengan, dijéramos, unos perfiles
a los que les van a permitir llegar con más facilidad. Eso se hace un filtro, luego la selección española o la Federación Española hace algo similar, de forma que ya entras en unos programas donde, oye, tienes, esto se hizo conmigo, yo en el 86 fui a una concentración cadete y a partir de ahí, fueron viéndote, ¿no? Es como un escaparate cuando nuestros equipos van a jugar sectores nacionales, competiciones nacionales, ya les ven. Entonces van ya los ojeadores de la Federación Española van seleccionando a esos jugadores. ¿Qué crees que te hizo a ti llegar a donde llegaste? Bueno, yo creo que, a ver, Físico. el físico sumó bastante, porque en una época en donde no había mucha gente alta, yo era portero, no solo había jugado de portero, era alto y no se me daba mal, pues había mucho que pulir, pero era algo que había que pulir. Entonces, bueno, pues te seleccionan, estuve en la selección junior, luego ya estuve en el Atlético de Madrid y, bueno, pues poco a poco, cuando ya te juntas con alto rendimiento, hay un momento en donde hay 2 escalones en donde ya, una vez que llegas ahí, te ponen a prueba. Y si no llega, y si no estás, en 2 o 3 años estás fuera, porque te ha matado, el alto rendimiento te ha matado. Pero si no, pues sigues creciendo y luego, pues bueno, dentro de ahí ya la suerte de poder jugar en los Juegos Olímpicos o no, de estar en la selección o no, pero bueno, profesional ya lo eres, ya has llegado. Sí, pero a ese salto que tú das a selección, a tantos años, a los juegos, a todo ese tipo de experiencias que lo pueden vivir muy, muy, muy pocas personas, ¿tú crees que hay un componente mental o es solo el talento? Bueno, En un deporte como el balonmano, hablo. el componente mental es importante, es decir, yo he sido un niño grande siempre en cuanto a que he disfrutado mucho, le he quitado cierta importancia a los momentos importantes, de forma que me liberaba de cierta presión y jugaba pues siendo lo más parecido a lo que eres tú. Sí. A veces los momentos importantes que dicen siempre que el jugador está un poco agarrotado es porque la presión te agarrota y te impide moverte, ¿no? Sí. Pues es como cuando vas a hacer el examen de conducir y tú has conducido fenomenal y el día que vas a hacer el examen de conducir estás así, ¿no? Sí, Pues, sí. pues esto es algo parecido. Entonces, quizás por mi forma de pensar o de forma de ver las cosas, mentalmente me he adaptado mejor a esto y me ha permitido ser más yo en momentos importantes. Normalizabas la presión, sería el consejo. Sí, básicamente la presión no me da miedo. ¿Te motiva o simplemente lo normalizas? Me motiva. O sea, yo soy de los que no he seguido jugando, no he seguido porque ya tenía muchos años, pero que lo que más te motivaba en un partido era jugar en un campo con más gente. O sea, cuanto más gente había, mejor. Es decir, jugar en el Colonial Arena el Final Four con 20.000 o en el Vista Alegre y tal, era impresionante. Y eso era como un chute. Y lo que pasa es que ese chute puede ser contrario cuando las cosas se complican. Claro. Si tienes un momento de responsabilidad o de decisión. ¿El partido que así recuerdas en tu carrera el más espectacular para bien? A ver, tengo varios partidos, pero por ejemplo, tengo un partido en Santander, en unas semifinales de la Copa Europa, que yo además era 21 años y salía ahí a resolver, porque el portero titular, Matt Olson, no estaba bien y salió de cine. Luego Final Four. ¿Tú crees que ese fue el que te consagró? Bueno, a mí yo creo que el que me consagra es campeón del mundo 2005, Túnez, jugar la final. Pues bueno, jugar una final de un campeonato del mundo es que no duermes el día antes porque estás pensando en las consecuencias de lo que es. Tú ya eres ¿Tú plata. pensabas consecuencias? ¿Para mal o para bien? No, sobre todo consecuencias de decir, es que no voy a volver a estar en esta. ¿Eras consciente de ese momento? Era consciente de que es muy difícil volver a estar en una de esas. ¿Y tú crees que todo el mundo es consciente ya a ese nivel sí, no? Sí, yo creo que es como los Juegos Olímpicos. Todo el mundo sabe una vez que has estado, Ya. todo el mundo sabe que has estado, pero no sabe si volverás. Y volver y repetir es muy complicado. Y volver y repetir, y claro, si lo pienso ahora, digo, ostras, que yo en el año 96, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, ¿quién me iba a decir que iba a estar en 4 Juegos Olímpicos? Es que era impensable. Y antes de esa final, en 2005, antes de la final del Mundial, ¿qué te decías el día de antes? ¿Qué pensabas? Bueno, estaba emocionadísimo. Además, me acuerdo que era como divertido, es decir, No ostras, nervioso, emocionado. emocionado de lo que estábamos viviendo. El grupo, el ambiente era buenísimo. Claro, para ganar tiene que haber un buen ambiente, eso es imposible, si no. Y bueno, pues la verdad que lo aprovechamos muy bien. Las cosas iban todas muy rodadas. Cuando el entrenador te dice vas a jugar tú de inicio,
empiezas a darle vueltas y ni dormir regular, siesta cero, llegar allí, bueno, y luego pues las cosas salieron muy, muy de cara. ¿Te hubiese gustado saber, con todo lo que ya sabes, te hubiese gustado saber, por ejemplo, algo antes de empezar el rol de presidente de la federación? O sea, ¿hubieses empezado con el foco en otra cosa después de estos Sí, casi 9 años, sí, claro. por ejemplo? Hubiera hecho muchas cosas antes que no, que ahora me vendrían fenomenal y que no nadie te explicó. Ahora, la diferencia entre nuestra época y ahora es que los porteros de ahora, la información que yo tenía con 28 años, 28, 30 años, ahora un portero la tiene con 22. O sea, van con 8 años de ventaja en cuanto a Sí, toda la ¿eh? información. Luego la tienen que gestionar, la tienen que sacar Información adelante. hablamos De deportiva, todo tipo, de datos, todo tipo, física, de todo. de todo tipo. O sea, ahora tienen todo, está súper controlado, mucho más profesionalizado. Claro, entonces, bueno, pues eso acelera el proceso de aprendizaje. Para mí, esa es la parte. Y como presidente, lo mismo. Es decir, si yo hubiera tenido claro cuál iba a ser un poco la trayectoria y dónde iba a acabar, pues seguramente me hubiera preparado mucho más en algunas facetas, algunas cuestiones, aunque bueno, sí que venía con un buen bagaje, no era un yogurín a la hora de ser presidente, pero hubiera hecho muchas más cosas, sí, porque luego te das cuenta de que cometes errores, ¿Hay, lógico. hay algún área en concreto, yo qué sé, la financiera, económica, de comunicación, la deportiva, la de competiciones? Joder, es que hay muchas ramas en una federación. Sí, la parte financiera es muy importante, pero no tanto el que yo soy muy de números y de saber hacer las cuentas y de controlarlas, sino de cómo multiplicar el dinero. Ujú. Es decir, cómo hacer financieramente, no hablo de patrocinios, Sí, sí. sino de cómo mover el dinero de una manera que me pueda permitir jugar con el dinero para a la hora de la verdad tener más, ¿no? Es decir, pues bueno, pues financiaciones, haber aportado, aunque en una federación siempre es complejo porque somos muy conservadores, porque el Claro, dinero no es nuestro, claro. pero sí que buscar alguna manera de poder refinanciar o mover el dinero para poder dar un poco más de recursos a los clubes. Entender mejor los flujos de caja a lo mejor. O sea, es decir, más Co- liquidez para poder invertirlo en algo concreto. Básicamente, o sea que la liquidez siempre hay que tenerla, es fundamental, Sí. pero luego esa liquidez haberla utilizado en función del movimiento para poder que fuera más productiva. ¿Dónde hay que invertir en una federación? ¿Dónde se invierte más o cosas que hayas vivido que nos puedas contar? ¿Dónde tiene que invertir más una federación sus recursos? Obviamente en Bueno, el equipo. sí, nosotros ahora estamos planteándonos ese modelo de instalación propia. Ujú, O claro. sea, todas las asociaciones se han ido a construir una instalación porque es lo más útil a la hora de no tener que pedir favores y tener tu propia instalación para Para poder generar torneos, tu actividad y competiciones, ser un plan B para los clubes, ¿no? claro. O incluso alquilarla. Eso es, pero es que no, nadie te alquila una instalación porque no hay. Y luego tampoco podemos estar pagando instalaciones alquiladas. Entonces, al final es más útil tenerla. Entonces, bueno, estamos en un modelo flexible pero que siempre hay que mirar las cosas, hay que hacer las cosas con muchísimo cuidado porque el error es llevar a deudas a equipos que ya sufren mucho Ya. por sacar el dinero todos los Y días. lo que necesitáis vosotros es licencias y equipos, precisamente. Correcto. ¿Qué retos vas a afrontar en los próximos 5 años con el balonmano? Tanto a nivel aquí en Madrid, por ejemplo, como va a afrontar la Federación Española o Asobal. ¿Qué crees que va a pasar estos próximos 5 años? Bueno, la Española tiene un reto importante porque tiene que seguir manteniendo ese crecimiento. Nosotros estamos creciendo en un 3% más o menos anual. No, el 3% es el español, nosotros estamos en un 10%. Pero Crecer hablamos en licencias. sí, pero en cualquier caso, ese 10 va reduciéndose porque cada vez es más complicado. En cuanto a nuestros objetivos seguir creciendo en licencias, mantener, sobre todo, mejorar el nivel de competitividad de la federación, que Ujú. sea una referencia a nivel nacional de cuanto a el trabajo con jugadores. Los padres y las familias buscan esa profesionalización en el trabajo de entrenamiento, que a veces más necesario dar a los padres un entrenamiento menos guardería, Ujú. más trabajo serio y bueno, pues sobre todo uno de los retos es abrir nuevos focos.
Es decir, ahora el balonmano está muy focalizado en lugares de los clubes que hay ahora en Madrid, pero abrir nuevos clubes, ¿no? Llegar más lejos. Ese es uno de los retos. ¿Cómo consigues abrir un nuevo club? Bueno, pues esto es, nosotros hacemos promociones en diferentes lugares, pues bueno, vamos a un municipio, a un colegio y abrimos ahí, hacemos una actividad. Ah, y dentro del propio, imagínate que un colegio abra el club de balonmano. Eso, Toma, entonces hacemos esa qué bueno. promoción, los niños se aprenden, empiezan con un extraescolar, con Pero no del cero. 15 niños, Qué bueno. empezamos en pequeñito y ahí poco a poco Qué esos bueno. niños van creciendo y ahí al final el club, el colegio, el municipio necesita de un club que sustente esa estructura. Es que justo te iba a preguntar que qué es la acción que os permita a vosotros mejorar ese crecimiento. Y, por ejemplo, me ponías esta... Sí, esa es una actividad, pero muchas veces, a veces vamos a un lugar y decimos, Pero bueno, ahí se tiene que abrir el propio club dentro del colegio o dentro sí, de... pero bueno, luego siempre hay algún entrenador, alguna persona de Que lo referencia asume. que lo asume, ¿no? Entonces, pero hemos llegado a un sitio, hemos hecho una promoción, les ha encantado y Qué luego guay. se ha ido complicando porque cuando han querido buscar días de entrenamiento, pues no hay instalación donde distribuirlos, ¿no? Entonces, Esa promoción, ¿quién la hace? ¿Lleváis vosotros técnicos sí, de la federación? ¿Lleváis vosotros los propios entrenadores? eso es. ¿Lleváis a lo mejor algún jugador? Sí, bueno, jugadores de referencia a nivel nacional no tenemos muchos, no hay disponibilidad. Aquí en Madrid, bueno, sí que es cierto que ahora está viviendo Raúl Entre Ríos y Joan Cañellas están en Madrid, Albert Rocas, o sea que de la selección nacional de los hispanos, ahora mismo hay 4 personas viviendo en Madrid, que Ya. bueno, no está mal. Del Liga Iberdrola estaría Eli Pinedo, pero bueno, también tiene sus agendas y sus... Claro que luego tú también tienes que lidiar con los deportistas, preguntarles, pedir favores, o sea que luego toda la gestión es a lo que dices tú, que al final pasas de ser el que todo el mundo va a buscar y el que todo el mundo quiere, ¿no? Y que tú ahora estás en el otro lado, ¿no? En la parte de ser tú quien tiene que gestionar y cuidar, pues un poco de todos esos clubes, ¿no? Eso es, eso es. Y Jota, ahora también hablábamos de, tú ahora mismo también conllevas este cargo de la presidencia, ¿no? Y llevas la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Sí, ahí estoy como coordinador. como coordinador. Tenemos un director, Y tú bueno, llevas la tenemos coordinación, 2 directores, hay un concejala, bueno, tenemos responsabilidades por arriba. Bueno, yo soy de la parte técnica, ¿vale? estoy en el equipo de coordinación para temas de instalaciones, eventos, etcétera. ¿Y cómo compaginas, por ejemplo, el cargo en la presidencia, donde tú llevas, eres, digamos, la figura que lleva y lidera todo? Aquí, por ejemplo, llevas la coordinación, es decir, ahora en tu día a día, en la coordinación de deportes de la concejalía del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, ¿qué hacéis exactamente? Por ver un ejemplo práctico. Bueno, pues somos Ciudad Europea del Deporte en el año 2026, hay un listado de eventos importantísimo, hay eventos todos los fines de semana, entonces, bueno, En pues Torrejón. en Torrejón de Ardoz, pero nosotros, bueno, hay un equipo, no solo estoy yo, obviamente, y entre todos vamos rotando un poco en función de las organizaciones y luego, pues el día a día, coordinar un poco el uso de las instalaciones, que cada uno es responsable en cuanto a entrenamientos, partidos, De todos los deportes. calendario de todos los deportes. Ahí tenemos balonmano Torrejón, pero bueno, tenemos muchos más deportes y lógicamente pues se coordina todo. Ahí estoy como parte más técnica, más de uso y es parte de mi día a día de trabajo. Luego la federación es un añadido, pero como digo, el día a día de la federación está administración, gerencia, contabilidad, dirección general, promoción, dirección técnica, formación, árbitros, se mueven solos, no me necesitan a mí para nada, salvo puntualmente por decisiones o cuestiones que vayamos haciendo. Pues ahora tenemos un evento con los presidentes de los clubes para hablar con ellos de posibles acciones a futuro, en fin, bueno, pero el día a día es prácticamente mi 80% del día es Torrejón. Ujú. Y por ejemplo, en la presidencia de la federación estás en los roles estratégicos y en Torrejón estás más en la parte operativa y Eso y es, de activación, ¿no? De eso esos. es. ¿Qué eventos, por ejemplo, hay ahora que Torrejón es ciudad europea Bueno, pues en tenemos ya 2026? el día 6, tenemos el día de la carrera de la Constitución, tenemos una carrera de obstáculos, la Egyptian Race el 13-14, tenemos 28 la milla, o sea, el año que viene tenemos varios eventos importantes de competiciones nacionales e internacionales, tenemos el Inter Movistar que juega todos los fines de semana. Eh, Tenemos clubes de nacional, tenemos fútbol femenino. Bueno, hay un listado inmenso de eventos y el año que viene pues, bueno, pues tendremos bastante trabajo. ¿Quién designa todo eso? De que Torrejón es ciudad europea, por ejemplo, 2026. Bueno, hay se llama, bueno, hay una comisión, hay ¿Sí? una de ciudades europeas del deporte
la CES, bueno, que va seleccionando, se presentan candidaturas y ellos, bajo unos criterios, como vamos El a número de decir, actividades o una eventos, por ejemplo. acreditación, pues instalaciones, actividades, bueno, crecimiento, licencias, practicantes, un poco todo, suma en esa coyuntura y al final, bueno, pues te acreditan como ciudad europea. Fuera del balonmano, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿O el que más te llama la atención? Bueno, vamos a decir, me gustan todos, pero porque luego el problema que tenemos los deportistas es que a todos queremos ganar. Entonces cuando la frustración es cuando tú no puedes ganar, yo he puesto a jugar al golf y claro, yo no voy a jugar con nadie porque no estoy a la altura. Entonces Sí. me gusta ir a entrenar, pero no es posible, no hay tiempo, es muy complicado. O pádel, pero bueno, luego el que juego más allá del balonmano, veteranos, que a veces alguna pachanga cae, Sí. es fútbol. ¿Fútbol juegas también? Juego porque, bueno, me permite correr, me permite desahogarme un poco y juego de jugador, no de ¿Qué, portero. qué posición? Bueno, pues lateral derecho. Lateral derecho. Fútbol 7, con Sí, amigos. fútbol 7 con Yo juego. amigos. Algún día de portero también, me toca jugar de portero, porque tenemos una pachanga que juegan también unos exfutbolistas y cuando no hay portero, pues también juego de portero. En fin, pero lo que toque, baloncesto también, lo que haga falta. ¿Y competiciones, por ejemplo, de exjugadores de balonmano? Hay, por ejemplo, tipo los clásicos que se están haciendo ahora, que se saca también, hay muchos recursos, un clásico Madrid-Barça de fútbol, se lo llevan a México y meten en el Madrid a Zidane, Figo, Solari, y en el Barça meten, yo que sé, a Juli, Puyol, y en el otro a Márquez. O sea, ese En tipo de balonmano, eventos no hay tanto, no mueven tanto. En balonmano es complicado porque Sí, acabamos peor. O sea, físicamente, ahora mismo los jugadores de balonmano de alto rendimiento, muchos no estamos, bueno, yo estoy bastante bien, pero no están en condiciones no, porque ¿eh? problemas de rodilla, hombros, Sí, eh, bastante por los tocados saltos. y es complicado, sí, es complicado. Hay partidos, o sea, hay liga de veteranos y hay jugadores que siguen jugando en la liga de veteranos y Madrid es una de las mejores ligas de veteranos de España. Pero los que somos de alto rendimiento de Asobal y demás, no hay tantos. No No hay hay tantos tantos. porque no todos acaban físicamente en buenas condiciones y luego es un deporte complicado. Pero bueno, ahora se organizó recientemente el Campeonato de Europa de Veteranos en Ujú, Sevilla. ujú. O sea, que ¿Quién han venido ganó? países de diferentes sitios. Pues recuerdo que ganaron, no sé si ganaron los portugueses, un equipo portugués Pero no y jugaste. los equipos de Sevilla. No, no lo jugué. ¿Pero porque no querías No, o...? porque, bueno, falta de tiempo. Luego Ya. también es una cuestión de tiempo, porque encima nos hacemos unas edades, empezamos a hacer otras cosas y ya no cabe. Es que las agendas son imposibles. JJ, ¿lo echas de menos o no? Sí, 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 me gusta mucho. O sea, me gusta, pero bueno, lo importante es moverse. Yo creo que la palabra clave es actividad física, moverse, porque no podemos estar sin quemar adrenalina. Entonces Ujú. tenemos que, a lo que sea. Lo que pasa es que sí que es cierto que tenemos una mentalidad de querer ganar siempre y eso pues a veces no es posible. Tu cabeza piensa una cosa y los pies van para otro lado. Pero yo que conozco también a muchos deportistas de élite de diferentes deportes, joder, o sea, me refiero a tu transición ha sido buena. O sea, es decir, al final, joder, también llevas casi 10 años liderando la federación. Sí, sí, em, yo me retiré, o sea, yo me vine a España en el 2015 y llevo prácticamente 9 años en la federación y llevo retirado, estuve 6 años jugando y haciendo tres cosas a la vez. Ujú. Pero igual, cuando hacías eso, por cerrar la entrevista, cuando tú compaginabas la parte de carrera con demás, ¿era porque tenías miedo a esa transición laboral de desengancharte? Porque no sería por recursos en el No, sentido bueno, de no, forma no, de vivir. no, 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 era una cuestión de, a veces no sabemos decir que no, Ya. eso es O sea, te importantísimo. surgió la oportunidad y no quisiste dejarla No, y pasar. luego somos un poco, yo soy un poco agonías con el plan B, Sí, ¿eh? ¿no? Entonces era como, bueno, pues voy a empezar con este trabajo y tal y cual. Bueno, por si acaso, oye, me han ofrecido lo de Guadalajara, pues bueno, no les voy a decir que no. Yo creo que puedo llevar las dos cosas. Mi mujer decía, sí, claro. Y entonces, y de hecho, yo solo firmé un año de contrato con Guadalajara, la Ujú. primera vez. Y yo firmaba o sea, cada año firmaba un año. Renovabas Nunca me por uno. comprometía a más de un año. ¿Por qué? Porque, oye, las cosas, los planes podían cambiar. Pero era como esa preocupación del plan B. Oye, pues siempre tengo el plan B. Oye, pues si el trabajo me va mal, pues sigo jugando. Si no juego, pues estoy trabajando. Y esa obsesión se surgió la posibilidad de la federación y dije, venga, joder, pero es que no puedo, es que tal. Venga, vale, sí. Pues al final, el no saber decir que no me ha metido
en esta faena de, bueno, en estar en muchos frentes. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a un jugador que ahora esté acabando su carrera en Asobal o en Francia, en Alemania, en balonmano profesional y está en sus últimos días y tiene que afrontar esa transición? Bueno, sobre todo que antes de que sepa, que sea consciente de que le queda 1 o 2, lo tiene que pensar un poco antes y que sepa lo que va a querer hacer después. Es decir, más o menos planificar. Y no te va a salir siempre bien, pero tener una idea e intentar ir echando miguitas o pegando un poco, intentar buscar acciones y a lo mejor te obliga, que yo en ese momento, yo me venía de Alemania a trabajar a Madrid sin, y iba a dejar de jugar. Lo que pasa que, bueno, en ese impasse sabían que estaba por aquí y Guadalajara me llamó y estuve 6 años más. Pero yo tenía muy claro que lo más importante era empezar a trabajar con esa edad. Y bueno, pues tuve la suerte de poder hacer los 2 planes. Pero que lo que ahora cuando llega una edad tienen que pensar en que tienen que buscar una opción laboral segura y a partir de ahí si es compatible con seguir jugando o no, y eso ha pasado, y hay jugadores que dices tú, ¿cómo se ha retirado este jugador? Pues el hijo de Javier Cabanas, el otro día Álvaro Cabanas, siendo joven, siendo un buen extremo, siendo jugando profesional, se retira porque ya estaba combinando un poco la labor, tocando un poco la parte profesional, pero ya un momento que le obligan a estar en la parte profesional y encima hoy en día los recursos en la parte profesional de cara a futuro van a ser más que los del balonmano, con lo cual, bueno, pues tienes que dar ese salto. ¿Tú sabías a lo que te querías dedicar en esa transición? Sabía lo que no. O sea, todo el mundo me pregunta, ¿tú no querías ser entrenador? Yo nunca he querido ser entrenador. O sea, no he querido. Tenía claro que no quería volver a estar haciendo la maleta Ya. como he estado haciendo durante muchos años. Es duro, ¿no? El tema de los viajes. Entonces, un entrenador, pues hoy está aquí, mañana está allí, o dentro de 3, o dentro de 4, ¿no? Entonces, esto lo tenía claro. Entonces, me gustaba más la parte de gestión. Es más compleja y es difícil. Y a veces, pues bueno, no es tan agradable y no te van a decir guapo. Sí. Pero sí, eso sí tuve claro esa parte y bueno, y en eso estamos. Pues JJ Hombrados, muchas gracias por venir a los Sports Talks de Impulsi, muchísimas gracias por haber coordinado esta entrevista y aprender más. Yo creo que todo el mundo ha aprendido del balonmano hoy, de cómo está gestionado, los retos a los que os enfrentáis. Mucho ánimo, mucha suerte también. Nosotros también todo lo que podamos ayudar, pues ya sabes que tenemos un par de cosas pendientes y nada, mucha suerte en los próximos retos y bueno, esos 2 objetivos, ¿no? Yo me los he quedado muy grabados, más licencias y más instalaciones. Sí, señor, pues muchísimas gracias y gracias a Impulsing, a Sport Talks y a seguir trabajando. Recordad que tenéis el episodio en nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audios, mejores momentos de la entrevista los sacaremos en todas nuestras redes sociales. Gracias JJ por venir, gracias también a la Federación Madrileña de Balonmano, que le seguiremos también, impulsaremos todo lo que podamos, nunca mejor dicho, impulsar. Y nada, suscribiros para seguir trayendo a cracks como JJ y nos vemos un próximo martes como siempre aquí en los Sports Talks de Impulsing. Gracias, adiós.